Muy buenas noches, muy buenas noches. Buenas noches, casa, buenas noches a todos los que están ahí conectados. Bendiciones, muy buenas noches para todos ustedes. Los que están aquí conectados en esta noche, bendiciones para todos ustedes. Donde quiera que esté llegando esta transmisión, bendiciones. Muy buenas noches desde aquí, desde Colombia. Así que quiero saludarlos a todos los que están ahí conectados desde Bolivia, desde Argentina, desde Chile, desde Estados Unidos, desde aquí de Colombia. Quiero bendecir a todos los hermanos dentro del territorio colombiano, en Bogotá, donde quiera que nos estén viendo. Quiero también bendecir a todos los hermanos, a toda la casa aquí en Villavicencio, pero también quiero saludarlos a todos allí, la Casa Transformación también en Granada Meta. Así que quiero saludarlos a todos los que están ahí. Gracias por todos los que se toman ese tiempo para ponerle un me gusta. De antemano quiero bendecirlos a todos los que están colocando ahí un me gusta, que comparten el link. Es muy importante para nosotros que usted pueda compartir el link en esta noche. Bendiga a otros, deje que otros puedan ser bendecidos a través de esta palabra que va a ser soltada, que va a ser ministrada en esta noche. Amén. Así que compartan el link y bendigan a otros compartiendo el link. Amén. De esta prédica. Pero también es importante para nosotros que usted pueda darle un me gusta a esta prédica y dejarnos un comentario. Sería de mucha bendición para nosotros. Y también nos gustaría que le pudieran dar un me gusta a nuestro canal de YouTube. Lo encuentran como Pastor Henry Ríos 276. Ahí quedan todas las prédicas, quedan ahí montadas para que usted las pueda volver a ver. También dentro de nuestra página de Facebook, también ahí van a quedar todas nuestras prédicas montadas, todas estas prédicas, todos estos poderosos mensajes quedan ahí montados para que usted los pueda volver a escuchar. Amén. Por eso es importante para nosotros que usted le pueda dar un me gusta, le pueda dar un like, le pueda dar un compartir para bendecirnos con esto. Amén. Eso también es de mucha bendición para nosotros como ministerio. Amén. Así que en esta noche quiero saludarlos a todos los que se han tomado ese pequeño tiempo para declarar esta palabra, para profetizar, para recibir en esta noche. Amén. Así que quiero bendecirlos a todos los que están ahí conectados, los que han colocado un me gusta, los que comparten, los que están ahí activados en esta noche. Bendiciones, Bogotá. Bendiciones, bendiciones para todos los que están ahí conectados. Vamos a compartir el link, vamos a compartir el link, vamos a activarnos en esta noche para compartir el link para que más personas se conecten en esta noche. Vamos, usted puede compartir, seguir bendiciendo la casa a través de compartir el link. Amén. Así que compartan, compartan, compartan ahí el link. Todos los que están ahí conectados. Bueno. Vamos a empezar en esta noche. Amén. Vamos a empezar con esta poderosa noche. Bueno, el título. Vamos a orar para entrar en este tiempo. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Declaramos, Señor, que tú tienes una palabra para nosotros en esta noche, Señor. Así que decretamos, establecemos y profetizamos, Señor, que disponemos, Señor, nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu, Señor, para escuchar tu palabra. Para que tu palabra, Señor, sea calando, Señor, hasta nuestros tuétanos, Señor. De esta manera, Señor, disponemos nuestro corazón, Señor. Abrimos, Señor, nuestros sentidos espirituales y físicos para escuchar, para ver, para entender, Señor, lo que no hemos entendido antes, Señor. Y declaramos que es una palabra que nos llenará, Señor, y nos traerá revelación, Señor. Así que te damos gracias, Señor, por todos los que están aquí conectados, Señor, y por este tiempo, Señor, donde tú nos permites, Señor, ministrar, enseñar y profetizar, predicar tu palabra, Señor. Así que te damos gracias, mi Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por la revelación de tu Santo Espíritu. Damos gracias y la apertura de este tiempo por medio de estos canales, Señor, digitales, Padre Santo, donde estamos transmitiendo, Señor. Gracias, Padre, por las redes sociales y por todo lo que tú estás haciendo a través de ellas, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén. Amén y amén. Bueno, título, ahí le va a aparecer el título de esta noche, el título de esta noche de la prédica. Ahí le va a aparecer en pantalla el título del mensaje de esta noche o de la prédica
de la asamblea que nosotros tenemos en esta noche es cuando el Señor refrena su enorme enojo. Amén. Cuando el Señor refrena su enorme enojo. Así que tomemos la palabra de Dios y vayamos al Salmo 85 del 1 al 13. Salmo 85, ahí le va a aparecer en su pantalla, Salmo 85 del 1 al 13. Amén. Mire, la palabra de Dios es para edificación. Amén. Así que usted tiene que en esta noche disponerse. Desde ahí, desde donde usted nos está viendo, dispóngase para recibir en esta noche. Amén. Venimos de un tiempo muy poderoso de Yom Kippur, una puerta abierta donde el Señor nos deja ver su gracia, su misericordia, la oportunidad que nos da cada tiempo para que nosotros entremos a ordenar más nuestra vida. Amén. Así que todos los que están ahí conectados, presten atención a lo que dice la palabra del Salmo 85 del 1 al 13. Dice así la palabra. Dice, Señor, tú derramaste bendiciones sobre tu tierra, devolviste el bienestar a Israel, perdonaste la culpa de tu pueblo, sí, cubriste todos sus pecados, contuviste tu furia y refrenaste tu enojo encendido. Qué tremenda esta palabra. El verso 4 dice, ahora, dice la palabra, ahora restáuranos, oh Dios de nuestra salvación. Aparta tu enojo de nosotros. Una vez más, ¿seguirás enojado? Dice el verso 5. Qué tremenda pregunta. ¿Seguirás enojado con nosotros para siempre? ¿Extenderás tu ira a todas las generaciones? Qué tremenda palabra. Verso 6. ¿No volverás a darnos vida para que tu pueblo pueda alegrarse en ti? Muéstranos tu amor inagotable, oh Señor, y concédenos tu salvación. Presta mucha atención, dice el verso 8. Presto mucha atención a lo que dice Dios el Señor, pues Él da palabras de paz a su pueblo fiel, pero no le permitas, dice, pero no le permitas volver a sus necios caminos. No le permitas volver a sus necios caminos. El verso 9 dice, sin duda la salvación de Dios está cerca de los que temen. Sin duda, la salvación de Dios está cerca de los que le temen. Por lo tanto, nuestra tierra se llenará de su gloria. Qué tremenda palabra. El amor inagotable, dice el verso 10, y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. La verdad brotó desde la tierra y la justicia sonríe desde los cielos. Sí, el Señor derrama sus bendiciones y nuestra tierra dará una abundante cosecha. La justicia, dice el verso 13, la justicia va delante de él como un heraldo, preparando el camino para sus pasos, para sus pasos. Amén, para sus pasos. Qué tremendo. El Salmo 85, amada iglesia, el Salmo 85 habla de tres cosas. Escúcheme con atención. El Salmo 85 está hablando de tres cosas. Preste atención. Uno, de liberación. Habla de liberación. Uno, liberación del cautiverio, o sea, iniquidades, cautiverios, o sea, nos está hablando de tres cosas. Uno, liberación del cautiverio. Dos, de la iniquidad de su pueblo. Y tres, de la esperanza. Tres cosas que nos está hablando importantes el Salmo 85, pero que también es un tiempo profético, es una palabra profética. Amén. Entonces, uno, nos está hablando liberación del cautiverio, dos, de la iniquidad de su pueblo y tres, de la esperanza en Dios. Amén. Entonces, habla de la liberación del cautiverio en Babilonia y pide a Dios que perdone la iniquidad de su pueblo. También expresa la esperanza de que Dios ya no estará enojado con su pueblo para siempre y les dé vida nuevamente para que se regocijen en él. En otras palabras, amada iglesia, al analizar los versículos podemos darnos cuenta, vemos su significado profético para la redención. Este es un salmo de los hijos de Coret
Y es muy interesante que los hijos de Coret tenían una característica. Esa característica era ser muy apasionados. Tenían un anhelo ardiente por buscar la presencia de Dios. Por buscar la presencia de Dios. Y en este salmo ellos están teniendo una oración intercesora, pero también es una oración profética para que termine el largo exilio del pueblo de Israel. Amén. O dando las gracias. En este salmo este salmo nos está llamando, este salmo nos está llamando, nos llama a la esperanza por la reconstrucción. En medio de la situación difícil, después del exilio, en las obras de reconstrucción del templo y de la ciudad de Jerusalén, el salmista reconoce la liberación del destierro e inminente, invita lo que él hace. El salmista lo que está haciendo es reconocer la liberación del cautiverio. ¿Y qué hace? Comienza a invitar a mantener el ánimo en la dura tarea de la reconstrucción. La vida se renueva en aquel lugar que había sido destruido en la conquista de Jerusalén por el ejército del rey Nabucodonosor en el año 586 a.C. Esto nos lleva a esta pregunta. ¿Qué nos dice este texto? ¿Qué nos está revelando este texto? ¿Qué nos dice este texto? En el original hebreo del Salmo 85, aparecen varias veces el verbo sub. Así, tal cual, una palabra hebrea que es sub, que significa volver. ¿Qué significa volver? Sub, tal cual como suena. En el original hebreo aparecen varias veces el verbo sub, que significa volver, regresar, indica el regreso de los que habían sido deportados a Babilonia, pero también significa proféticamente un regreso espiritual, es decir, la conversión. Amén. Así que la reconstrucción física de la ciudad debería ir acompañada de una reconstrucción personal en su relación con Dios. Amén. En el versículo 1 dice: Señor, tú derramaste bendiciones sobre tu tierra. Tú derramaste bendiciones sobre tu tierra. Aquí se utiliza una palabra hebrea que es ratzak. Esa es la palabra hebrea que se utiliza, ratzak, del verbo querer, anhelar. Entonces, esto nos enseña a nosotros que somos su tierra. Tú y yo somos una tierra que el Señor anhela, una tierra que Él escogió, una tierra que escogió. Nos escogió de entre las naciones para manifestar su gloria a través de nosotros y que seamos testigos del reino. Amén. Eso es lo que quiere decir la palabra hebrea rasat, del verbo querer o anhelar. Amén. También me llama mucho la atención esta parte del verso 1, devolviste el bienestar de Israel. En otras palabras, devolviste la cautividad de Jacob. Hay otra versión que dice, devolviste la cautividad de Jacob. Qué tremendo esto. Devolviste el bienestar de Israel. En otras palabras, devolviste la cautividad de Jacob. Recordemos que después Jacob fue llamado Israel. Como ya lo sabemos, Babilonia significa confusión, ¿cierto? Ellos fueron confundidos por no haber recibido la palabra de Dios, y así le pasa a muchas personas. Cuando no reciben la palabra de Dios con una actitud adecuada, quedan en confusión. El texto también nos deja ver que fueron llevados a Babilonia, pero Dios los anheló, los amó. El Señor se acordó de las promesas que le dio a Abraham, a Isaac y a Jacob. Qué interesante esto. Y el verso 2 dice, perdonaste la culpa de tu pueblo. Perdonaste la culpa de tu pueblo. Sí, dice la palabra, perdonaste la culpa de tu pueblo. Sí, cubriste todos sus pecados. Qué tremendo. El Señor perdonó a su pueblo por no haberlo reconocido como dueño de la tierra de Israel, por no haber reconocido que Él es el que legisla lo que se debe hacer en su tierra. Amén. Este verso es un verso de gratitud por la finalización de la cautividad de Babilonia,
¿Para qué? Porque aquí nos estamos dando cuenta que es el verso de gratitud por la finalización de la cautividad de Babilonia. Pero aunque el pueblo de Dios regresó de Babilonia, solo pudieron mantener esta libertad en la tierra de leche y miel 420 años aproximadamente. ¿Por qué? Porque después las siguientes generaciones desobedecieron, porque según la palabra de Apocalipsis hace una referencia a Roma como la Babilonia. Y nos damos cuenta que Roma llevó al cautiverio al pueblo de Dios. Y también nos damos cuenta que los romanos destruyeron el segundo templo. El primer templo lo destruyó el rey Nabucodonosor, pero este fue reconstruido una vez más y Roma lo volvió a destruir. Entonces, los versos 3 y 4 hablan del regreso. ¿Hablan de qué? Del regreso. El Señor revela su amor al perdonar la maldad de su pueblo, al borrar todos sus pecados, al reprimir totalmente su cólera. Por eso necesitamos entender, esto es Yom Kippur, para hacerme entender. Él, al borrar sus pecados, al borrar todos sus pecados, al reprimir totalmente su cólera, al frenar el incendio de su ira, dice la palabra. Y aquí podemos ver una conexión profética. ¿Una qué? Una conexión profética. ¿Por qué? Porque estos dos templos fueron destruidos y viene a mi espíritu las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando dijo que destruyeran el templo y que Él en 3 días lo levantaría. Él dijo, en 3 días lo levantaría. Él hizo una referencia profética de su muerte y de su resurrección, porque de la misma manera en que Dios descargó sobre estos dos templos su ira, podemos estar completamente seguros y convencidos de que Dios lo hizo para bendecirnos, para darnos perdón. Podemos estar completamente seguros y convencidos de que todo el juicio de Dios, el castigo de nuestras fallas, fueron sobre el Señor Jesucristo, porque por sus llagas todos fuimos curados. No sé cuántos puedan decir amén. ¿Cuántos pueden decir amén? Colóquele un amén en esta noche. Amén. Entonces, amada iglesia, el Salmo declara que la paz y la salvación se ofrecen a los que se transforman de corazón. Amén. Eso dice el Salmo. El Salmo nos está aclarando que la paz y la salvación se refrena a los, o se les ofrece, o se ofrece a los que se transforman de corazón, de corazón. Todo el peso de nuestra culpabilidad por nuestra maldad fue descargado en esa cruz, y precisamente en este salmo nos habla de la justicia que se llevó a cabo en la cruz. Este salmo nos conduce a la cruz de una manera extraordinaria. Amén. El verso 4 continúa diciendo, restáuranos, dice la palabra, restáuranos, oh Dios de nuestra salvación. La palabra salvación se traduce del nombre hebreo Jesús, y la palabra restáuranos se produce o se puede traducir como regrésanos o retórnanos. Amén. Se lo repito. El verso 4 dice, restáuranos, oh Dios de nuestra salvación. La palabra salvación se puede traducir del nombre hebreo o deriva del nombre hebreo Jesús. Y la palabra restáuranos también se puede traducir como regrésanos o retórnanos. Amén. En otras palabras, nuestro Dios nos entregó la salvación y a través de la salvación pudimos retornar, amada iglesia. ¿Pudimos qué? Pudimos retornar, pudimos regresar, porque el pago del pecado ya había sido juzgado a través de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora podemos regresar a nuestra herencia, amada iglesia. ¿Podemos qué? Podemos regresar a nuestra herencia gracias a nuestro Señor Jesucristo. No sé si tú puedas decir amén en esta noche. Así que necesitamos entender esto, pero es interesante lo que sigue diciendo la palabra del Salmo 85 en los versos 5 y 6. Mire lo que dicen los versos 5 y 6.
¿Seguirás enojado con nosotros para siempre? ¿Extenderás tu ira a todas las generaciones? ¿No volverás a darnos vida para que tu pueblo pueda alegrarse en ti? Y es interesante, amada iglesia, que el salmista comienza a tener una intercesión profética. Esto es una intercesión profética. Es muy interesante que aquí el salmista que está escribiendo, que es de la tribu de la casa de Coré, este salmista con esa pasión comienza a tener una intercesión profética con estas preguntas. ¿Para qué? Para el perdón. Y reconoce que muchos no se habían arrepentido de corazón. Él reconoce que muchas personas dentro del pueblo no se habían arrepentido de su corazón, o sea, de corazón. Y dice la palabra, extenderás tu ira a todas las generaciones. Y el salmista sigue en una intercesión. Y es como si el salmista le estuviera diciendo, Padre, acuérdate de lo que le dijiste a través, o de lo que tú dijiste a través de la boca de tus profetas. Y vino a mi espíritu la palabra profética que fue dicha por la boca del profeta Ezequiel en el capítulo 37, en donde el profeta profetizó a los exiliados de Judá que estaban en Babilonia. Y Ezequiel profetizó la restauración de los huesos secos, la restauración de la casa de Judá y de la casa de Israel. Amén. Qué tremendo, de la casa de Israel. Amén. El verso 8 dice, escucharé, dice la palabra, escucharé lo que hablará Jehová Dios. La palabra hebrea hablará es dabar. Dabar. Por eso dice aquí el verso 8, escucharé lo que hablará Jehová Dios. La palabra hebrea para hablar, hablará, es dabar. Y hace una referencia a Cristo nuevamente. ¿Por qué? Porque todos sabemos que Jesús es el verbo de Dios, o sea, la palabra de Dios. El hablar de Dios, Jesús. Amén. Jesús dijo, yo no digo ni hago nada que no vea hacer y hablar a mi Padre. Amén. Entonces, amada iglesia, la palabra de fuego para nuestra fe y la forma efectiva de saber si hemos recibido a Cristo y su salvación es que escucharemos lo que Él habla y obedeceremos. Amén. La palabra evidencia de que caminamos en Cristo. Amén. Necesitamos entender esto. Amén. La salvación es escuchar al Señor cuando Él habla. Amén. Y obedecer a lo que Él habla. Amén. Obedeceremos. Amén. Entonces, la evidencia, amada iglesia, de que caminamos en el Cristo es escuchar la palabra que se hizo carne. Y esa es la señal de quienes hemos recibido al Cristo. Amén. En otras palabras, esta es la señal de que eres su hijo y su discípulo. Nuestro Señor Jesucristo dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna. Mi Padre, dice la palabra, que me las dio, es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. No sé cuántos puedan decir amén en esta noche, pero dice la palabra, nadie de la mano. Dice, nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Amén. Qué tremenda palabra, amén. Así que, mi querido hermano, hermana, siervo, sierva, amigo en Cristo, hermano en Cristo, amada iglesia, si tú, escúchame, si tú estás escuchando las palabras de este verbo que se hizo carne y anhelas escuchar su palabra como lo más importante en tu vida, entonces has nacido del agua y del espíritu. Por consiguiente, podrás entender lo que dice el Señor. Escucharás lo que Él hablará. Amén. Por eso te estoy diciendo,
Por consiguiente, podrás entender lo que dice el Señor Jesús. Amén. Escucharás lo que hablará Jehová, porque él hablará paz, dice la palabra, hablará paz a su pueblo y a sus santos. Amén. Me impacta mucho estas palabras y me impacta mucho y quiero resaltar esta palabra, santos. Amén. Santos. La palabra santos viene de la palabra hebrea hasid. ¿De la palabra qué? De la palabra hebrea hasid. Qué tremendo. Eso me impacta mucho. Cuando leo la palabra, cuando estoy metido en la palabra, esta palabra santos, la palabra santo viene de la palabra hebrea hasid, que tiene que ver con los consagrados a él o apartados para él. Eso quiere decir la palabra hebrea hasid. Consagrados para él o apartados para él. Tiene que ver con los que se deleitan en cumplir su palabra. Dice que el Señor hablará paz a su pueblo. Y Jesús dijo, mi paz les doy y mi paz les dejo. No se las doy como el mundo la da. Que vuestro corazón, dice la palabra, no se turbe ni tenga miedo. Qué tremenda palabra. Entonces, el resultado, escúcheme con atención, el resultado de recibir su palabra es que vamos a tener paz. Amén. El resultado de recibir su palabra es que vamos a tener paz. El deseo de nuestro Señor Jesucristo es que tengamos paz. La Escritura dice, en el mundo tendréis dificultades, pero confíen, yo he vencido al mundo. Ese es el deseo de nuestro Señor Jesucristo para nosotros. Por eso el apóstol Pablo dijo estas palabras. Por nada estén afanados o preocupados, ni por las inundaciones, ni por los terremotos, ni por las guerras. Amén. Así que, amada iglesia, este es el momento de no perder tiempo en vanidades, en distracciones. Este es el tiempo de no estar afanados. Por eso la Escritura dice, por nada estén afanados, sino que sean conocidas todas sus peticiones delante de Dios. Con acción de gracias, dice la palabra. Y la paz de Dios que sobrepasa, amada iglesia, todo entendimiento, guardará nuestros corazones para también restaurarnos, amén. Guardará nuestros corazones, pero también guardará nuestros pensamientos en Cristo Jesús, amén. Qué tremendo. Hay una versión que dice que Él habla la paz a sus santos para que no se vuelvan a la locura, amén. Y me impacta mucho esa palabra, locura. Dice así, Él habla la paz a sus santos para que no se vuelvan a la locura. Otra versión dice, para que no vuelvan a la insensatez. Otra versión dice, para que no vuelvan a sus necios caminos. Pero quiero resaltar en este momento y en esta noche la palabra locura. Es un espíritu. Tengan cuidado, amada iglesia. Por eso quiero resaltar la palabra locura. La palabra locura en el hebreo se podría traducir como su confianza. Así, su confianza. Porque se refiere a la confianza que tiene uno en sí mismo. Por ejemplo, los cursos de motivación siempre te van a hablar mucho de tener confianza en ti mismo. Y se habla mucho de tener autoestima. Sin embargo, este versículo nos advierte esto. No vuelvas a tu seguridad en ti mismo. No vuelvas a tu seguridad en ti mismo. No confíes en tu propia prudencia o inteligencia. No lo hagas porque te perderás. Escucha a aquel que es tu Salvador. Escucha su palabra y no confíes en tu propia prudencia. Amén.
No confíes en tu propia prudencia, porque engañoso es el corazón más que cualquier cosa. Amén. Tú no necesitas una charla de motivación. Tú no necesitas cursos de motivación. Tú necesitas escuchar la palabra de Dios. Pero necesitas hacer la palabra de Dios. Amén. ¿Por qué digo esto? Porque el pueblo de Israel, al apartarse de los mandamientos de Dios y confiar en sus propios caminos, en su propia inteligencia, en su propia prudencia, en sus propios pensamientos, les produjo un cautiverio, un exilio. Y la palabra dice que he aquí pongo delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia. Eso está en Deuteronomio 28. Amén. En otras palabras, el pueblo fue rebelde, el pueblo fue terco, el pueblo fue necio, el pueblo fue duro de cerviz. Amén. El pueblo fue rebelde, se lo repito, el pueblo fue terco, el pueblo fue necio, el pueblo fue duro de cerviz. Y muchas veces confiamos más en nuestra propia manera de hacer las cosas. Se lo repito, muchas veces confiamos más en nuestra propia prudencia. Muchas veces nosotros confiamos más en nuestra propia manera de hacer las cosas, de hacer las cosas que no como lo dice Dios. Y cuando hacemos esto, nos apartamos de la voluntad de Dios. Y Dios le llama a esto locura. Literalmente es una locura apartarse de la voluntad de Dios. Todo aquel que se aparta de la voluntad de Dios entra en una locura. Es una locura, amada iglesia, es una locura apartarse de la voluntad de Dios. La locura, el apartarse de la voluntad de Dios, hace que la persona sea rebelde, hace que la persona sea terca, hace que la persona sea necia, hace que la persona sea dura de cerviz. Hace que la persona comience a confiar más en su propia manera de hacer las cosas, de cómo Dios dijo que las hiciera. Amén. Por eso literalmente es una locura apartarse de la voluntad de Dios. Yo no sé si tú puedes decir amén en esta noche, pero necesitas entender esto. Y siento en mi espíritu que Dios le está hablando a alguien y le está diciendo, es una locura creer en tu propia manera de hacer las cosas. Porque llevas 15 años, llevas 20 años, tienes más de 50 años y sigues haciendo las cosas de esa manera y no tienes un buen resultado. Por eso le digo, siento en mi espíritu que Dios le está hablando a alguien y le está diciendo, es una locura creer en tu propia manera de hacer las cosas. Para. Qué tremendo es esto. Así que no vuelvas a la locura, amada iglesia, porque no sea que entres en un proceso más fuerte. Esta palabra es para alguien. Esta palabra es para alguien. Qué tremendo. Yo no sé si tú puedas poner en esta noche un amén ahí, pero literalmente, yo creo que nosotros podríamos postear en nuestros estados. Es una locura apartarse de la voluntad de Dios. Es una locura apartarse de la voluntad de Dios. Literalmente es una locura apartarse de la voluntad de Dios. Amén. Aquí, prosigo. En el verso 9 hay una llave poderosa. Dice, sin duda la salvación de Dios está cerca de los que le temen. Por lo tanto, nuestra tierra se llenará de su gloria. Qué tremenda palabra. Se llenará de su gloria. Qué tremenda llave poderosa que hay en el Salmo 9. Sin duda, dice la palabra, la salvación de Dios está cerca de los que le temen, de los que le temen. Por lo tanto, nuestra tierra se llenará de su gloria. Amén. Entonces, hermanos, nosotros como papás estamos llamados a enseñar la disciplina a nuestros hijos con el ejemplo, a enseñarles a nuestros hijos a no apartarse de la voluntad de Dios y de esta manera apartarse de la locura. Amén. Amén. La tendencia en este tiempo
es apartarse de la voluntad de Dios y entrar en la locura. A estas generaciones les enseñan la autoconfianza para que aprendan cómo apartarse de la voluntad de Dios. Eso es lo que está pasando. Estas generaciones están siendo enseñadas no por sus padres, sino están siendo enseñadas por la sociedad, están siendo enseñadas por otras fuentes. Y estas generaciones están entrando en una enseñanza de autoconfianza. Cree en ti mismo, tú solo lo puedes, tú eres más grande. No, la palabra nos enseña que es una locura apartarme de la voluntad de Dios. Y esto les va a enseñar que aprendan a cómo apartarse de la voluntad de Dios. Pero debemos enseñarles a nuestros hijos que el principio de la sabiduría es temer al Señor y enseñarles que cuando están en esa sabiduría están caminando en la voluntad de Dios su Padre. Amén. Sin duda, la salvación de Dios está cerca de los que le temen, dice la palabra. Por lo tanto, nuestra tierra se llenará de su gloria. Y yo he aprendido, amada iglesia, a entender que el deterioro espiritual del ser humano es la ingratitud. Y la ingratitud trae la locura. Se lo voy a volver a repetir. Por lo tanto, nuestra tierra se llenará de su gloria. Y necesitamos entender. Yo lo he entendido de esta manera. Lo he entendido en mi espíritu, lo he entendido en mi vida. He aprendido a entender que el deterioro espiritual del ser humano es la ingratitud. Y la ingratitud trae locura. Tomemos la palabra de Dios y vayamos a Romanos 1, verso 21 al 23. Los versos 21 al 23. Romanos 1. Tomemos la palabra. Deje que la palabra le traiga luz. La palabra es la voluntad de Dios. Escúchala y ponla por práctica. Amén. Entonces, Romanos 1, verso 21 al 23 dice: es cierto, dice la palabra, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como a Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, dice la palabra, la mente les quedó en oscuridad y confusión. El 22 dice, afirman ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. ¡Wow! ¡Qué tremenda palabra! El 23 dice, y en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos que ellos mismos se hicieron con forma de simples mortales, de aves, de animales de cuatro patas y de reptiles. ¡Qué tremendo, amada iglesia! Entonces, cuando una persona verdaderamente renuncia a su locura, es en ese momento cuando Dios puede obrar en esa persona. Amén. Así que en esta noche necesitas renunciar. Es una locura que tú sigas caminando en tu propia voluntad. Es una locura y una necedad apartarte de la voluntad de Dios. Es una locura y es una necedad apartarte de escuchar la palabra de Dios. Es una locura, amada iglesia. Por eso es necesario que renunciemos. Por eso le digo que cuando una persona verdaderamente ha renunciado a su locura, es en ese momento cuando Dios puede obrar en esa persona. Amén. En esa persona. Pero ¿qué pasa cuando las personas no buscan a Dios? No hay manera de que el ser humano se pueda arrepentir por sí mismo. Tú con tu propia prudencia, tú con tu propia autoconfianza, tú con tu propia voluntad no te vas a salvar. Por eso le digo, las personas no buscan a Dios, y cuando las personas no buscan a Dios, no hay manera de que el ser humano se pueda arrepentir por sí mismo. Por eso es que hay muchas personas que están presos de la muerte, y eso los lleva a estar muertos en los delitos y pecados que practican.
La palabra glorificaron es la misma que se usa en el Salmo en referencia a darle reconocimiento y gratitud al Señor, al Rey de Reyes. Amén. En conclusión, amada iglesia, no me iba a demorar mucho soltando esta palabra. Conclusión. Espero que usted en esta noche pueda tomar un amén. Usted en esta noche pueda tomarse el tiempo y compartir esta prédica. Compartir el link. Envíeselo a alguien. Debe ser de bendición para alguien. Creo que es de bendición escuchar una palabra. Creo que es de bendición escuchar la palabra de Dios. Y creo que es de bendición hacer la voluntad de Dios, que es bendecir a otros con una palabra. Así que yo los motivo en esta noche a que usted pueda compartir esta palabra. Envíeselo a alguien. Alguien puede verla. Alguien tal vez está esperando esta palabra. Amén. Conclusión, para ir cerrando con esta palabra que el Señor nos ha permitido predicar, pero también nos ha permitido enseñarla y profetizar sobre ella, sobre todo aquel que tiene oídos para escuchar. Amén. Y espero esto. La palabra de Dios dice que muchas veces el profeta no es profeta en su propia tierra. Pero declaremos que profetizar para todos los que están ahí conectados, que tienen oídos para que puedan escuchar. Amada iglesia, es Dios quien inició el proceso de la salvación en nosotros. Nosotros no lo hicimos. Es Dios quien tomó la iniciativa para restaurarnos. No fuimos nosotros. Él tomó la iniciativa para reconciliarnos, para perdonarnos. ¿Por qué? Porque Él se lo prometió a Abraham, se lo prometió a Isaac y se lo prometió a Jacob, que después ya no se llamó Jacob, sino Israel. ¿Qué les prometió? Que Él iba a tener misericordia de su descendencia. Y nosotros, por medio de la fe, somos descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob. Amén. Esta es la puerta abierta del Yom Kippur. Él es quien la conquistó y la mantiene abierta de generación en generación. Amén. Fue Él el que me salvó, fue Él el que me entregó, fue Él el que lo hizo. Se lo repito, es Dios quien inició el proceso de la salvación en nosotros. Nosotros no lo hicimos. Es Dios quien tomó la iniciativa para restaurarnos. No fuimos nosotros. Para reconciliarnos, para perdonarnos. Amén. Para cumplir su palabra. Y por eso le digo que esto es literalmente Yom Kippur. Cristo es Yom Kippur, la puerta de la salvación. Esta es la puerta abierta. Él es quien la conquistó y la mantiene abierta de generación en generación. Nadie se puede llevar el galardón. Jesús es el único digno de adoración. Amén. Y como lo hace a través del tiempo, escúcheme, de generación en generación, Él lo sigue haciendo y lo hace a través del tiempo, de generación en generación. La llave está en el verso 14. La llave está en el verso 10 al 14. La palabra dice, la misericordia y la verdad se encontraron. Entonces, amada iglesia, es fundamental la unión de estos dos principios, misericordia y verdad. No puede haber misericordia si no hay verdad. Por eso el Señor Jesucristo le dice a la samaritana que si ella le pide de beber, Él le dará una agua con la cual nunca va a tener sed. Y esta mujer quería recibir de esa agua y Jesús le da un requisito para poderle dar esa agua. ¿Cuál es ese requisito? ¿Cuál es ese requisito? Es el que encontramos en el libro de Isaías, capítulo 1, versículos 18 y 19. Ese es el requisito.
¿Dónde vamos a encontrar ese requisito? Lo encontramos en el libro del profeta Isaías, versos 18 y 19. Dice la palabra, vengan ahora. Esta palabra es para alguien. Tiempo de restauración. Vengan ahora. Vamos a resolver este asunto, dice la palabra. Venga ahora. Vengan ahora. Vamos a resolver este asunto, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como la escarlata, yo los haré tan blancos como la nieve. Aunque sean rojos como el carmesí, yo los haré tan blancos como la lana. El verso 19 dice, si tan solo me obedecen, qué tremenda palabra, Señor. Si tan solo me obedecen, tendrán comida en abundancia. Y no hay nadie que pueda obedecer si no escucha. Y para escuchar se necesita entrar en la voluntad de Dios. Para escuchar necesito salir de la locura, de la necedad, de la terquedad, de que yo lo puedo hacer todo solo, que yo lo puedo hacer todo sola. No. Dice la palabra en el 19. Si tan solo me obedecen, si tan solo me obedecen, tendrán comida en abundancia. Cuando a mí se me descubrió esto, cuando a mí se me cayó el velo, aprendí a entender que si yo obedezco, tendré, y lo tendré en abundancia. No lo que yo deseo, sino lo que el Padre quiere para mí, porque busco hacer su voluntad y quiebro la mía. Amén. Entonces, amada iglesia, el requisito para recibir misericordia es regresar a la verdad. Cuando el Señor le dijo al profeta, vengan ahora, vamos a resolver este asunto, es un llamado que Dios nos hace en este tiempo de Yom Kippur, a que confiemos, a que confesemos nuestras fallas, a que confesemos lo que hemos hecho en contra de su voluntad y que reconozcamos que en algunas áreas de nuestra vida hemos cedido a la locura. Y el Señor nos dice, si haces esto, tendrás misericordia. Amén. Cuando el Señor Jesucristo le hizo la promesa a la mujer samaritana de darle el agua de la vida con la cual ella nunca iba a tener sed, Jesús le dijo, ve y trae a tu marido. Y la mujer le respondió que no tenía marido. Y el Señor Jesús le dijo, bien has dicho, porque has tenido 5 maridos y con el que ahora estás no es tu marido. ¡Qué tremenda palabra! En otras palabras, el Señor Jesús trae a la luz el pecado de esta mujer. Le habla la verdad y cuando ella lo entiende y reconoce su pecado, entonces ella estaba lista para recibir misericordia. ¡Qué tremendo! ¿Qué necesitamos para entrar en tiempos nuevos proféticos? Amada iglesia, buena pregunta. ¿Qué necesitamos para entrar en tiempos nuevos proféticos? Repítaselo usted ahí enfrente de su computador, teléfono, televisor, por donde está escuchando esta palabra. ¿Qué necesito para entrar en tiempos nuevos proféticos? ¿Qué necesitamos nosotros para entrar en nuevos tiempos proféticos? Ahí va. Necesitamos reconocer que nos hemos apartado de la voluntad de Dios y que al entrar en esa locura de apartarnos de la voluntad de Dios, hemos sido confundidos, engañados por el sistema de este mundo. Cuando yo no caminaba con el Señor, caminaba en una locura. Cuando yo no caminaba en la voluntad de Dios, caminaba en una locura. Eso trajo confusión a mi vida, eso trajo engaño a mi vida. El sistema está diseñado para eso, para confundir y engañar. Por eso le digo que necesitamos para entrar en nuevos tiempos proféticos. Necesitamos reconocer
que nos hemos apartado de la voluntad de Dios y que al entrar en esa locura de apartarnos de la voluntad de Dios, nos hemos confundido y engañados por el sistema de este mundo. Amén. En estos versículos se describe un mundo nuevo en el que el amor de Dios y su fidelidad se abrazan. Del mismo modo, también la justicia y la paz se besan al encontrarse. Este salmo es una intercesión profética, pero también era una intercesión escritural por los hijos de Coré. También era un cántico de acción de gracias al Dios que los ha salvado. Por eso dice: Señor, has sido bueno con tu tierra, has restaurado la suerte de Jacob. Pero vemos que el retorno no ha sido fácil. De nada sirve, amada iglesia, hermano, sí, tú que me estás viendo, tú me estás viendo en esta noche. Y si estás aquí, estás porque Dios lo quiere así. Esto no es un azar. A ti no te llegó este mensaje de un azar. Amén. Pero vemos que el retorno no ha sido fácil. Y de nada sirve reconstruir el exterior si no hay una reconstrucción interior. Se lo repito. De nada sirve reconstruir el exterior si no hay una reconstrucción interior. Si no hay una transformación interior, no va a poder haber una transformación poderosa exterior. Entonces, en otras palabras, de nada sirve reconstruir el interior, el exterior, si no hay una reconstrucción en el interior primero. Una verdadera transformación de adentro del Cristo glorificado. Una verdadera transformación desde adentro con el Cristo glorificado. Amén. Así que esta palabra te está diciendo algo muy especial a ti que estás conectado en esta hora. Ante los procesos o los cambios que hemos hecho en nuestra vida, ¿cuántas veces hemos comenzado de nuevo? Queremos reconstruir, queremos iniciar una nueva etapa. Dejamos atrás los tropiezos, las malas decisiones, los vicios, pero esos cambios deben empezar desde nuestro interior, desde nuestras convicciones. Podemos cambiar de ciudad o de país, de pareja, de lo que tú quieras, puedes cambiar. Podemos cambiar de casa, pero si no renunciamos a nuestros defectos, si no renunciamos a nuestros vicios y la mala conducta, entonces las cosas seguirán igual, seguirán igual. Eso es la puerta de Yom Kippur. La puerta de Yom Kippur te está invitando a que tú entres y te pongas a cuentas. Amén. Meditar sobre esta palabra va a cambiar tu mirada, tu forma de ver las cosas del reino. Tú, mi querido hermano en Cristo, necesitas que este Salmo 85 sea una realidad en tu vida. Amada iglesia del Señor Jesucristo, los verdaderos cambios no empiezan desde el exterior, sino desde nuestro interior. Amén. Por eso hay que hablar menos y hacer más. La gente habla mucho, pero no hace. Amén. Por eso le digo, los verdaderos cambios no empiezan desde el exterior, sino desde nuestro interior, sabiendo que como hijos de un Dios vivo siempre estamos llamados a reconstruir, a cambiar y renovarnos en el Señor Jesucristo. Cuando nosotros hacemos esto, entramos a un tiempo poderoso de multiplicación, entramos a un tiempo de fructificación y entramos a un tiempo nuevo. ¿Para qué? Para establecernos más profundamente en el reino del Cristo. Amén. Y cuando logramos manifestar esto desde nuestro interior, el Señor hará su parte. Él nos dará la lluvia y la tierra dará su fruto. Dará su fruto. Así que nosotros también somos copartícipes de la justicia y la paz de Dios. Que la misericordia y su fidelidad se establezcan en nuestras casas,
en nuestras comunidades, en nuestro país. Nosotros somos copartícipes de esto, para que esto se establezca en nuestras casas, se establezca en nuestras comunidades, se establezca en nuestro país. Porque somos la sal, somos la luz, somos aquellos llamados a detener la descomposición espiritual en medio de nuestros hermanos. Amén. Así que en esta noche yo quiero que usted aliste la cena del Señor y tome la cena. Tome la cena en esta noche. Compartamos la cena como iglesia, como hermanos, en un mismo espíritu. Y quiero orar por ustedes. Así que quiero orar por todos ustedes. Ahí donde usted está, reciba en esta noche. Señor Jesucristo, tú, mi Señor Jesucristo, eres para nosotros el primero y el último, Señor. El principio y el fin. El encargado de la creación y el creador de todo. Tú eres el arquitecto de la tierra, el primero y el único por todos los tiempos. Tú siempre has sido y siempre serás. Tú siempre serás inamovible y sin cambios. Tú eres el invicto, el infalible. Tú fuiste herido por nuestros pecados. Tú fuiste traspasado. Tu dolor nos entregó libertad y victoria. Tú moriste a través de la muerte, trajiste vida. Tú has hecho esto posible, mi Señor. Tú has resucitado y ahora gobiernas y tu reino trae paz y misericordia, Señor. Porque tu misericordia es hermosa y eterna. El mundo no te pudo detener y el mundo nunca te ha podido derrotar, Señor. Nerón tampoco lo hizo, ni Nerón te pudo detener. Hitler no pudo silenciarte. Porque tú eres vida y eres amor. Tú eres longevidad. Tú eres longevidad. Tú eres amabilidad. Tú eres gentileza y mucho más. Así que por todas estas cosas, tú eres nuestro Salvador. Por eso nos consagramos en este tiempo, Señor, de Yom Kippur para ti. Restáuranos, muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Danos fuerza para tenerla. Danos fuerza para no perderla. Danos fuerza para atesorar nuestra salvación. ¿Quién es la salvación? El Cristo. Danos la fuerza, Señor, para mantenerla guardadita, cuidada, protegida como un tesoro invaluable, Señor. Así que muéstranos, Señor, tu misericordia y darnos tu salvación. Tú, mi Señor, anuncias la paz a tu pueblo y a quienes vuelven a ti de corazón. Señor, que nosotros podamos acogernos al don de la paz que tu Hijo nos dejó y podamos ser testigos de tu reino en la tierra. Hemos orado, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hemos orado, Señor, para compartir la cena juntos, Padre. Así que de esta manera, Señor, tomamos, Señor, de tu carne, Señor. Tomamos de tu sangre, Señor. Y te pedimos perdón, Señor, cuando nos hemos apartado, Padre Santo, de tu voluntad. Cuando nos hemos apartado de tu voluntad, nos hemos apartado de tu palabra, Señor. Hemos confiado más en nuestra propia prudencia. Te pedimos perdón, Señor, por nuestra locura, Señor. Perdónanos, Señor, por la locura de habernos apartado, Señor, de tu voluntad, Señor. Perdónanos por nuestros propios pensamientos, Señor. Perdónanos por las palabras que se han apartado de tu voluntad, Señor. Perdónanos, Señor, por los pensamientos que se han apartado de tu voluntad. Perdónanos, Señor, por las acciones que se han apartado de tu voluntad, Señor. Yo he aprendido a entender, Señor, que yo podría tener buenas intenciones, pero porque yo tenga buenas intenciones no me asegura que esté haciendo la voluntad tuya, Señor. Así que te pido, Padre Santo, que tú me muestres tu voluntad, que tú me muestres tus diseños, que tú me muestres el camino, que seas tú dirigiendo mis pasos, porque tu palabra para mis pies es lumbrera, Señor Padre Santo. Así que en esta noche, Señor,
Señor. Declaramos junto con mis hermanos, Padre Santo, que haya un mover profético, Señor, a través de tu carne y tu sangre, Señor. Que el poder de tu sangre traiga un mover angelical, Padre Santo, como nunca antes, Padre Santo, ha sido posible y visto, Señor, en esta generación, Señor. De esta manera, Señor, pidiéndote perdón, Señor, comemos, Señor, dignamente, Señor, de tu cena. Así que comemos de tu carne, Señor. Coman de la carne. Asimismo, amado Señor, declaramos que esta es tu sangre, Señor. Y tu sangre, Señor, nos da vida. Y nos da vida en abundancia. Pero también quiero, Señor, declarar que tu sangre dentro de nosotros trae un mover angelical. Que los ángeles desciendan, Señor. Y que los ángeles que se mantienen fieles a tu voluntad, Señor, vengan a nosotros, Señor, y nos ayuden, Señor. Gracias, Padre, que tu Santo Espíritu, Señor, está dentro de nosotros, alrededor de nosotros, Señor. Así que tomamos de tu sangre y nos hacemos uno contigo, Señor Jesucristo. Beban de la sangre. Hemos orado, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a ti, Padre Jehová, con la revelación, Señor, de tu Santo Espíritu, Señor. Y todos declaramos, Señor, amén, amén y amén. Así que acá, amada iglesia, antes de que se desconecten, ahí le van a salir unos anuncios. Si usted desea bendecir esta casa con una ofrenda, quiere sembrar sobre este ministerio, lo puede hacer a través de las cuentas Nequi. Si está dentro de Colombia, y si está fuera de Colombia, lo puede hacer comunicándose a través del WhatsApp más 57 310 más 57 320 y le daremos la indicación para hacerlo posible por Western Junior. Amén. Entonces, amada iglesia, nosotros no nos debemos mover por nuestra propia voluntad, hermanos. Y como decía, en algún momento lo he enseñado, nosotros nos congregamos, hermanos, para fortalecernos, amarnos. Pero uno nunca se debe congregar creyendo que solo en ese lugar se mueve la presencia de Dios. Es un error. Dios está en nosotros y a través de nosotros. Así que nosotros necesitamos abandonar esa locura y entrar en la voluntad del Señor. Así que quiero bendecir a Gabriela Dorigo, Leonor, Diana Rondón, Juan Pinto, Rusastoque, Héctor Pérez, Ana María Daco, Angélica Román, Claudia, Rocío Pérez, Sofía, Ana María y todos los que se tomaron el tiempo para poner un amén, para colocar de donde nos estaban viendo. Así que nunca se les olvide, compartan el link, bendigan, bendigan, bendigan. Amén. Tienen que entender esto, amada iglesia. Necesitamos, es un tiempo nuevo y necesitamos estar unidos en oración, amada iglesia, como congregación, para comenzar a bajar los recursos del 2024. Amén. Desde el trono del Señor. Amén. Así que eso solo lo hacen los hijos. Y voy a estar predicando muy fuertemente y voy a estar muy activado con el tema de los hijos. Quienes verdaderamente nos transformamos en hijos. Amén. Así que los bendigo en esta noche a todos ustedes. Que el Señor los continúe bendiciendo. Una bonita semana, una semana de mucha bendición para todos ustedes allá en Bolivia, en Estados Unidos, en Chile, en Costa Rica, donde quiera que nos estén viendo. Bendiciones para ustedes. Y que mañana sea un grandioso día de empezar su semana. Y escuche, esta semana usted tiene que aprender a entender esto. Es una locura apartarse de la voluntad de Dios. Es una locura, amada iglesia. Los bendigo. Bendiciones. Fuerza para todos ustedes. Y que la paz del Señor esté sobre ustedes. Y que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo los guíen siempre. Amén. Los bendigo y los bendigo. Shalom.